Lo más importante es calificar, y yo creo que esto es un crimen, porque atentar contra la salud de un pueblo, sobre todo los más pobres, es un crimen en cualquier parte del mundo. Que el que estaba dirigiendo la institución era la cabeza del principal movimiento externo de apoyo político de la candidatura de Luis Abinader, o no lo sabemos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Gran Verdad. Estamos con el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Guzmán. Héctor, bienvenido a La Gran Verdad. Saludos a ti, Nelson, y a todos los que están en sintonía con nosotros en tu programa. Bueno, vamos a tratar hoy en el programa, le informamos de inmediato a nuestra audiencia y le invitamos a que se suscriban a nuestro canal @altanto.tv. Vamos a tratar la gran verdad de lo que pasó en Senasa, vamos a tratar de elucidar con la información que hasta ahora tenemos. Hay algunas páginas en blanco todavía de este tremendo desfalco al gobierno, al Estado dominicano. ¿Qué sabemos, Héctor, ustedes como oposición, cómo han recibido la información del desfalco de Senasa y qué información manejan? Mira, lo primero es calificar este hecho, porque ya han habido muchas informaciones con documentos, de inclusive espacios de medios de comunicación que han puesto en evidencia este desastre que ha ocurrido en el Senasa. Y que lo más importante es calificar, y yo creo que esto es un crimen, porque atentar contra la salud de un pueblo, sobre todo los más pobres, es un crimen en cualquier parte del mundo. Ahora, dándole seguimiento, nosotros tuvimos contacto con gente que de una u otra manera ha tenido acceso al expediente que llevó el gobierno cuando fueron los dos funcionarios, el de Cisarril y el actual director de Senasa, a la Procuraduría. Tuvimos informaciones de que ese expediente, cuando se solicita la investigación, lo que aparece ahí es el tema referente a la doble contabilidad. Y ese es el tema más sencillo de Senasa. O sea, Senasa no se puede ver como simplemente el problema de la doble contabilidad. Y a nosotros eso nos indica, con esa información que recibimos, como que se le quiere buscar una salida, vamos a decir, por lo más delgado y no profundizar en el tema. Héctor, disculpe, paso a paso, para que la gente de nuestra audiencia, principalmente la que vive fuera de la República Dominicana, entienda el tema. No se comprende todo lo que conocemos las instituciones a nivel mundial, sí, una doble contabilidad dentro de una institución de una ARS sí, en un país donde debería haber algún tipo de control o monitoreo o claro, fiscalización de esa entidad. ¿Cómo logra Senasa crear un doble call center, es decir, un call center paralelo, sí, y usted lo ha dicho también, y una contabilidad paralela? ¿Cómo se permitió? ¿La institucionalidad dominicana es débil? ¿No existe Contraloría aquí en el país? Cuéntanos un poquito. Recuérdate que la responsable de fiscalizar al Senasa, que es la famosa Cisarril, admite su incumbente que le pedían información y llegó un momento que no le suministraban la información y que inclusive por ley debían de publicarlo en el portal de esa institución y tampoco se publicara durante un tiempo. Y a pesar de todo eso, no se hizo nada. Sí, pero el funcionario que debía pagarle a los proveedores y de inmediato alguien le dice no les pagues más, porque creo que también de alguna manera esto explota porque empiezan a no pagarle a los proveedores, claro, que frecuentemente enviaban los pagos. Sí, no, y sobre todo recuérdate que uno de los que primero denunció el que se estaban retrasando en los pagos fue el Colegio Médico Dominicano. Tú recuerdas que hicieron una denuncia en una rueda de prensa que dijo, pero ven acá, a los médicos no le están pagando a través de Senasa. Entonces, ¿qué sucede? Y es donde, disculpe Héctor, donde el presidente dice hay un déficit en Senasa, porque eso es lo que más duele a los dominicanos, es que el presidente informa que hay un déficit y que de alguna manera eso se va a suplir con dinero del mismo Estado. Nunca pensamos, cuando el presidente habla de un déficit, de que no era un déficit, era un desfalco a la entidad. Lo grande de la intervención del presidente es que, a pesar de que dijo eso, después, una semana después, dice que él tenía la denuncia de las irregularidades desde noviembre del 2024. ¿Y por qué le mintió al pueblo entonces? Pues aquí lo que estamos viendo, que todo es una contradicción inclusive en los mismos funcionarios. Pero fíjate lo siguiente, ¿cuál es la preocupación de nosotros? Es que este es un caso
que tiene, vamos a decir, diferentes como tipo de Aristas. fraude o aristas y que se le quiera dar el tratamiento más sencillo. ¿Por qué? Mira, la información que tenemos nosotros es, primero, que el expediente que el gobierno entregó a la Procuraduría tiene que ver con la doble contabilidad. Primera información. Segundo, que una empleada de Senasa habló y fue la que dio información. Esa información la tenemos nosotros. Y que posiblemente lo que se vaya a hacer es someter, vamos a decir, a prisión a 10 o 15 empleados de baja categoría. Pero entonces los temas más grandes que tienen que ver con contratos, que tienen que ver con servicios sobrevaluados, que tienen que ver con los centros de atención primaria públicos que prácticamente lo abandonaron para favorecer a lo privado. Todos esos temas que involucra, diríamos nosotros, una operación fraudulenta en detrimento del pueblo dominicano, se quede, vamos a decir, en un segundo plano. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Estamos en investigación. Todas las informaciones que han salido públicamente ahora, bueno, cada persona, en este caso algunos medios de comunicación, han ido mostrando informaciones, documentos. Está en la fase de investigación. ¿Qué nosotros decimos? Esto aquí tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Porque tú sabes cuál es el común denominador de ese tema de Senasa. Que todo eso tiene que ver con dos aspectos fundamentales. El negocio para favorecer a algún grupo económico o varios grupos económicos. Y lo segundo es el financiamiento de la campaña por la reelección presidencial. O sea, tú puedes hacer, todo eso viene conectado con la campaña por la reelección y favorecer con el negocio a uno que otro grupos económicos. Héctor, ¿por qué nadie se dio cuenta de que era un desfalco, que se estaba cometiendo un crimen con Senasa? Y ahí volvemos al tema de la institucionalidad en República Dominicana. Porque no funcionó la institucionalidad. Fíjate que por ahí, por la misma institución responsable de fiscalizar el Senasa, que es la famosa CISARRIL, pasaron 2 incumbentes y ya un tercero. O sea, esos movimientos que tú estabas dando, te dicen, algo hay ahí. ¿Qué está pasando? Igual que en el Senasa, ya tú tienes 2. Tú dices, ¿cuál es la situación? Mira, en la campaña por la reelección presidencial, desde el gobierno se tomó una decisión de responsabilizar a un funcionario de una provincia con la misión de ganar la reelección ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso produjo que cada funcionario actuó con mano suelta de sus instituciones, usando los recursos públicos y todo lo que tienen instituciones para ganar donde le tocaba el territorio que políticamente le tocaba. Eso trajo consigo que no solo se utilizaran los recursos públicos para la campaña, sino que también se entraran a este tipo de situaciones que provocan lo que hemos llamado la corrupción y que provocan negocio y que provoca que los funcionarios también se aprovechen para beneficio personal de los fondos públicos. Eso es la consecuencia que estamos pagando hoy. Y fíjate que Héctor, antes que avancemos, ¿hay alguna posibilidad de que el presidente Luis Abinader no haya estado enterado o no forme parte de este entramado que estamos viendo que ocurrió al interior de Senasa? Yo dudo que el presidente no tenga conocimiento, porque yo estoy seguro que hay decisiones que se tomaron en Senasa que tienen que haber sido consultadas con el presidente de la República. Disculpa, Héctor, además no estamos hablando de $1 millón, 2 millones, estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. No, porque eso es incuantificable todavía, porque no hemos llegado todavía al fondo de cuando ahí, si es que se llega al fondo, que yo tengo mi duda por las implicaciones políticas que eso tiene, de que se llegue hasta el final, o sea, que se llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Héctor, pero esto puede seguir erosionando aún más la clase política o la imagen que tiene la clase política en República Dominicana. Sin lugar a duda, porque estamos ante un tema que es muy sensible para la población, porque estamos hablando de la salud del pueblo. Y no le importó al gobierno, ni le importó a los funcionarios que tú estés, vamos a decir, utilizando los recursos públicos en detrimento de la salud del pueblo. ¿Tú sabes cuál es una de las partes más graves? Que se denuncia ahí, se ha demostrado con documentos esa realidad. Que los centros de atención primaria pública, para eso no había dinero de Senasa. Pero que
en favor de mandar a una clínica, a un centro médico privado. Tú te pones a darte cuenta. Tú me estás diciendo entonces, Héctor, le estás diciendo a nuestra audiencia que murió gente por falta de un medicamento, de un recurso. Sin lugar a dudas. Mira, eso es tan grave, Nelson. Y ahí está comprobado que centros de atención primaria pública prácticamente no tenían recursos ni para atender a un paciente, vamos a decir, de manera pasajera, para privilegiar a una clínica privada o a un centro médico privado. Por eso, y eso está ahí demostrado. Por eso que tú ves, y tú veías la denuncia permanentemente en los medios de comunicación del pueblo común, de que los hospitales están abandonados, que no hay quien lo atienda, que no hay... ¿Por qué no hay dinero? Claro, porque el dinero de SENASA, que era para fortalecer la red pública, se destinó a favorecer la privada. ¿Y tú te crees que favorecer la privada es por patriotismo, por amor al arte que se está haciendo? No, con un interés del negocio. ¿Y tú te crees que un presidente de la República, donde se firma con una empresa, como le llaman, como uno de los casos que se cita ahí, Farmacar, medio millón de afiliados para una sola institución, se le asignan? ¿Y tú te crees que un presidente de la República, estamos hablando de medio millón de afiliados a una sola institución? Disculpa, Héctor, creo que estamos hablando de casi 635 millones de pesos mensuales que llegaban solo por ese ítem. Sí. Atiéndalo o no lo atienda. O sea, una decisión de ese tipo, ¿tú crees que no la va a conocer el presidente de la República? Y llama la atención, y esto sí es algo grave, que el que estaba dirigiendo la institución era la cabeza del principal movimiento externo de apoyo político de la candidatura de Luis Abinader. O no lo sabemos eso. Y aquí sabemos cómo funcionan los sectores externos en las campañas. Son grupos inclusive empresariales que se adhieren para apoyar la campaña, no solo buscando votos, sino también financiando la campaña. ¿Usted se refiere a Santiago Jacín? Sí, él era el pero él dice que no es culpable, que él es inocente, que él no sabía absolutamente nada. Yo creo que hasta que no se demuestre lo contrario, él es inocente. Eso es verdad. Ahora, yo lo que quiero saber, si eso que estamos hablando de muchas de esas cosas, él la hizo por iniciativa propia o fue con la anuencia del presidente. Pero hay una cosa, Héctor, para la audiencia que nos ve en los Estados Unidos y acá en República Dominicana y al resto del mundo agradecido, además de a la audiencia, pero para todos es muy difícil comprender que un director de una institución, como funciona cualquier empresa, si yo voy a hacer un egreso de caja de muchísimo dinero por medio de un acuerdo nuevo, de un convenio, debo pedir autorización. Todo sistema administrativo en cualquier parte del mundo tiene topes de autorización. Sí. El área administrativa y contable de SENASA debería ser culpable también de este crimen. Digo, los involucrados ahí, director financiero, director administrativo, contabilidad. ¿Qué pasó con esa gente? Y aparte, ¿dónde están los nombres de esa persona? Porque lo otro que duele, don Héctor, es que no se sabe absolutamente nada de los potenciales criminales que llevaron adelante ese desfalco. No, lo que yo te decía ahorita es que la información que tenemos nosotros es que a muchos empleados de menor categoría la información que tenemos nosotros lo van a procesar y es posible que lo lleven preso. Sí, pero esa es la manera. Pero faltaría el autor intelectual. Esa es la manera que de romper por lo más delgado. Por eso que yo tengo mi duda de que eso llegue hasta las últimas consecuencias por las implicaciones políticas que tiene. Porque si yo fui un empresario que contribuí con la campaña y a cambio de eso tú me facilitas un negocio, es difícil que tú veas. El tema es que el pueblo no le va a perdonar a la clase política, Héctor, vuelvo y se lo digo. Eso dije que esto ocurra con completa impunidad. No solo a la clase política. Yo digo que si ese expediente se maneja como con cierta impunidad, puede provocar un estallido social en el país. Si eso no llega hasta las últimas consecuencias, puede provocar una reacción social en el país que nadie puede predecir. Héctor, quiero llevarlo a otro caso también. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? Sí, no. Y yo lo lamentaría. Usted sabe perfectamente que yo viví en Chile 22 años y sé lo que estallido social porque el estallido social fue previo a la pandemia. Sí. Y yo llego aquí justamente en el año de la pandemia. Pero quiero llevarlo a un caso en línea también con el estallido social que tiene que ver con el contrato de Aerodón, Héctor. Sí. 770 millones de dólares, 775. Tenemos uno de los peores aeropuertos del mundo y ahí hay que mencionar nuevamente a Chile. Chile acaba de celebrar 11 años la licitación
de Vinci Airports a cargo del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, pero cuando ves el aeropuerto internacional de las Américas o el aeropuerto de Santo Domingo, no tiene nada que ver la infraestructura de Chile con la de República Dominicana y son administradas a nivel de licitación por el mismo holding francés. ¿Cómo se le ocurre al gobierno solicitar a una empresa multinacional un dinero por adelantado, un contrato que se aprueba de madrugada en el Congreso, de espaldas al país? ¿Cuál es la visión que tiene el Partido Revolucionario Dominicano sobre todo lo que ocurrió con el contrato de Aerodón? Tú sabes que a propósito que tú hablas del tema de Aerodón, otra información que nosotros tenemos es, y habrá que comprobarla, que parte de ese dinero, de ese adelanto, creo que son como 1.000 millones, se habla, se mandaron a Senasa. De ese adelanto. En el problema del déficit de Senasa, que 1.000 millones lo mandaron. Pero el sector público, los hospitales, los pobres, los diabéticos, los enfermos de cáncer no lo vieron. Claro, porque el tema de Senasa es un tema, yo diría, muy importante, porque se entiende que si tú a cada dominicano lo dotas de su seguro médico, ¿verdad? Por lo menos le está garantizando que la atención en salud no le va a faltar. Porque puede ir a un centro privado como puede ir a un centro público si está funcionando. O sea, pero al pasar lo que pasó con Senasa, aquí estaba la gente desprovista de poder tener un servicio de salud. Entonces, tenemos la información de lo del aeropuerto, del adelanto de Aerodón, de que una parte de dinero de eso se llevó a Senasa para tratar de cubrir el déficit. Eso debe el gobierno explicarlo en su momento. Ahora, ¿Fue legal lo que se hizo de pedir un dinero por adelantado a una multinacional? Yo creo que puede ser legal, pero no ético. Mira qué pasa. Volvemos a lo mismo. Una empresa, esa empresa que administra el aeropuerto dominicano, su contrato le faltaban 7 años para terminar. 7 años le faltaban. Llama la atención que tú decidas, sin haber evaluado, haber hecho una evaluación, si esa empresa se corresponde correctamente con lo acordado, la administración del aeropuerto, que tú decidas renovar el contrato a esa misma empresa, faltando 7 años. Además, el performance de los administradores había sido malo porque el aeropuerto está ¿me entiendes? Si tú te hacías una encuesta con los usuarios del aeropuerto, te iban a decir que la empresa había sido un fracaso. Porque eso tú lo oías a cada rato, la queja de los ciudadanos que acudimos al aeropuerto. ¿Y cómo logran renovar un contrato? ¿Qué tú te crees que puede pasar en medio de una campaña electoral, la renovación de un contrato 7 años antes de vencerse? Y un adelanto de 775 millones de dólares, que cuando se aprobó la renovación de este contrato por 30 años más, oye bien, ya, 7 que te faltan, más 30 son 37 años. Cuando se decide en el Congreso renovar ese contrato, se especifica que ese adelanto de los 775 millones de dólares son como para 10 o 15 obras. Se especificó que era para invertirlo en esto. ¿Se hizo eso? Al día de hoy el gobierno no ha podido explicar en qué ha invertido ese dinero. ¿Dónde está el dinero de Aerodón? Bueno, después de entregado ese dinero, la primera información que se obtuvo de presupuesto de manera oficial era que 8.000 millones de esos se habían destinado en plena campaña electoral para la presidencia de la República. Cuando usted dice a la presidencia de la República, ¿es a un fondo que puede tratarse con total discreción de alguna manera? Y lo utilizaron en la campaña electoral. No tiene que reportar el gasto ni nada. No, pero además, que estaba destinado a obra esos fondos, aprobado en el Congreso Nacional, y el gobierno vino y destinó 8.000 millones de una vez para la presidencia. ¿No es ilegal una desviación de fondos? Totalmente, y además de eso, una gran parte de esos fondos lo utilizaron en gasto corriente, pero la dirección de presupuesto te lo dice, mira, se destinaron una parte de este dinero para esto. O sea, estamos ante una operación realmente poco transparente, vamos a decirlo, porque ese dinero no se ha informado el día de hoy en que se ha y además, en sus palabras, ilegal porque un desvío de fondos que van destinados a una obra y se destina a otra cosa, eso es ilegal. Y algo más, tú te pones a ver que de las obras que mencionaron, apenas 2, la que está por el Botánico, que es la República de Colombia, que le llaman, y la que se inaugura esta misma semana, que es uno de los pasos de nivel, donde dicen pintura. Las únicas, de las 2, de todas las que he mencionado, las únicas 2 que se están haciendo, porque tampoco es que la han terminado. Y yo te digo a ti, y si no se sabe dónde está ese dinero, no se sabe en qué se gastó,
Bueno, esas obras que se anunciaron las van a seguro a querer ejecutar con dinero del presupuesto nacional y al final de cuentas nadie sabe dónde fueron a parar. Disculpa, Héctor, tú sabes mucho de economía, por lo tanto me atrevo a hacerle a usted esta pregunta. ¿Cómo un país que mueve tanto dinero y que el Producto Interno Bruto ha crecido fruto del crecimiento económico, por qué se tiene que recurrir a pedirle a una empresa privada dinero para hacer obras públicas? ¿El gobierno dominicano no tiene dinero? No, y además fíjate lo siguiente, lo pecaminoso de eso y lo cuestionable de eso, es que como tú dices, un adelanto en plena campaña electoral, eso no es, ni siquiera, o sea, desde el punto de vista ético, porque si tú me dijeras a mí que tú te sientas con una empresa, porque yo te diría lo siguiente, ¿dónde es lo cuestionable? O sea, faltando 7 años para vencer ese contrato, decide renovarlo con la misma empresa sin hacer ninguna evaluación. Y encima de eso le pide un adelanto de 775 millones de dólares. Es bastante cuestionable. Porque yo te diría a ti, ¿qué es lo que le convenía al país? Vamos a hacer una licitación pública internacional. Para que otras empresas... Y si ellos son los mejores, se lo van a ganar. Pero eso no ocurrió. No ocurrió. Por eso es que es bastante cuestionable. Y eso es evidente lo que uno ve ahí. Y más cuando tú ves que se recibe el dinero y de inmediato se deciden utilizar 8.000 millones para la presidencia de la República en plena campaña electoral. Oye, para un buen entendedor poca palabra basta. Héctor, disculpe, tenemos que pasar inmediatamente con el tema de la licitación. Espérate, y lamentablemente, por eso lo que pasó en el aeropuerto con el famoso apagón, que se ha quedado callado, tú llegas a la conclusión que esa operación que se hizo el gobierno trae como consecuencia lo que pasó en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque cuando a una empresa... ¿Pero por qué falló? Porque usted acaba de decir que en el caso de Aerodón, el tema de la licitación, ¿por qué no se hizo acorde a lo que dice las políticas de compra o acuerdos o contratos en la República Dominicana? Eso quería preguntarle. Porque se hizo directamente para favorecer una empresa, a esa empresa, la misma Aerodón, y ahí tiene que haber, como estamos hablando, el tema de la reelección presidencial. Y fíjate lo que pasó ahora con el apagón, que eso es evidente, que cuando una empresa, tú llegas a un tipo de negocio como esa, tú no tienes calidad moral para fiscalizarla. Ni para exigirle nada. Ni para exigirle nada. Y eso pasa aquí hasta con la compañía de basura que los ayuntamientos contratan. Que cuando contratan a una empresa de esa, si le dan un dinero para hacer política, para hacer lo que sea, por eso que tú ves que no pueden fiscalizar a las empresas recolectoras de basura y los camiones andan sin luz, los camiones andan sin puerta y no le pueden reclamar nada. Héctor, en la misma línea del tema... ¿Puse el ejemplo? Sí, el mismo tema de la licitación, tengo que preguntarle una pregunta que también nos hacemos todos los dominicanos. Pasó lo mismo con pasaporte. Hubieron varios intentos y al final creo que es una empresa a la que le van a pasar el tema de la emisión de pasaporte en la República Dominicana. ¿Qué saben ustedes al respecto? Pero fíjate, el último informe que dio el Departamento de Estado sobre el clima de inversión extranjera en la República Dominicana, eso fue ahora a mediados de septiembre, 17 de septiembre. ¿Qué dice ese informe? Porque no soy yo que lo digo. Dice que el gobierno que este gobierno se caracteriza por la corrupción, tanto a nivel nacional como local, y la existencia en el aparato del Estado de técnicos incompetentes. Pero además señala, en esa línea de la percepción de la corrupción, que se hacen licitaciones, vamos a decir, condicionadas para favorecer políticamente a determinadas empresas. Porque ha habido muchos reclamos de empresas multinacionales sobre el tema de pasaporte. Claro, y no solo de ese, hay otros casos más. Porque, la que le hace el pasaporte a Francia perdió. Claro. Y dice el técnico de la dirección de pasaporte que ellos no tienen experiencia. Una locura. Una locura. Pero fíjate que esa denuncia que hace el Departamento de Estado es porque está afectando intereses de empresas norteamericanas. Y ellos le están diciendo, ustedes están haciendo licitaciones que la condicionan para favorecer determinada empresa por beneficio político. Eso no es ilegal. Totalmente. Y además, como estamos hablando, no es ético. Tú ves ahora con la licitación para poner un ejemplo, porque por ahí es que van los inversionistas norteamericanos, el caso del monorriel, que se está hablando ahora de una licitación, todo se va condicionando para favorecer a una empresa francesa. Claro. Es el mismo modelo que operó en Santiago que lo están trasladando para acá, del monorriel de Santiago. Y ahí tiene que ver con una empresa francesa
y con una empresa dominicana. Y de nuevo vamos a cometer otro acto ilegal. Eso nos trae un problema también en ciertos tribunales internacionales. Sí, eso, claro, esa es la denuncia que a nivel de reputación marca país. Fíjate que esa es la denuncia que está haciendo el Departamento de Estado. No soy yo. Yo estoy de acuerdo con lo que yo está diciendo, pero ya esto trasciende a nosotros como país. Fíjate que son el Departamento de Estado que está hablando del clima de inversión en la República Dominicana. Y le está diciendo que este gobierno hace licitaciones, como pudiéramos decir aquí, amañadas para favorecer una empresa políticamente. Y cuando tú te vas a la licitación ahora que se está haciendo del tema del monorriel, ya hay varios técnicos que están cuestionando esa licitación, que además de considerar ilegal, saben que también viene en esa misma dirección. Santo Domingo necesita, Héctor, para ponerlo en términos prácticos y transparentar la información a la gente, ¿un monorriel o necesitamos más líneas de metro? Yo pienso, mira, que... ¿Por qué se da una discusión innecesaria e irrelevante cuando nuestras necesidades dicen que son otras? Mira, a mí me tocó trabajar en la capital como regidor 12 años. Tuve que ver con todos estos planes de desarrollo y de la ciudad capital. Yo siempre he creído que todo tiene que estar basado en estudios. Que aquí tú no puedes, ya a estos tiempos tú no puedes estar inventando. Pero esos estudios y las decisiones que tú tomes, políticamente hablando, como Estado, en términos de movilidad, en términos de lo que sea para desarrollar la ciudad, tú tienes que colocar el interés de la ciudad por encima de intereses particulares. Y cuando te vas a la ciudad, y ahí es que vamos ahora a lo que es la visión de manejo del Estado. En una ciudad moderna que tú quieres desarrollar, tú tienes que entender que lo primero que tú tienes que tomar en cuenta es a la gente. No es al vehículo, no es a la estructura, es a la gente. Y ahí es que tenemos la visión diferente. Si tú no tienes una visión clara, sí, tú vas a estar cometiendo muchísimos disparates como lo que estamos viendo. O sea, fíjate que aquí se piensa mucho en el vehículo y se amplían vías y se hacen estructuras en función del vehículo, pero a la gente no le importa, no tiene una acera por donde caminar. Da la impresión, don Héctor, disculpe que le haga esta pregunta, de que nunca hubo o no existe un master plan urbanístico o de planificación urbanística en República Dominicana. ¿Existe un master plan? Usted cuando fue regidor, ¿se hizo un master plan? Sí, aquí han habido muchos planes. Aquí todo está estudiado, todo está estudiado varias veces. Lo que pasa es que no se le da continuidad. Es igual que el drenaje de la capital. Aquí tienen que haberse hecho del drenaje pluvial y sanitario de la capital como 4 estudios. Trabajo, proyectos, planes completos. ¿Y por qué no se avanza? Porque aquí vivimos la improvisación, vivimos inventando. Llega un alcalde nuevo que ni siquiera es alcalde, no tiene vocación, y llega ahí, o por farándula o lo que sea, y ya es alcalde. Porque hay gente así que aspira. Aquí no se quiere entender que la municipalidad hay que tener vocación, hay que tener capacidad, hay que tener visión. Mira lo que yo te estoy diciendo. O sea, para tú administrar una ciudad, tú tienes que tener una visión clara. Si tú tienes primero a la gente, entonces a partir de ahí, lo que tú vayas a hacer es diferente al que está pensando en el vehículo o el que está pensando en la estructura. Donde quiera que tú veas una construcción, tú dices, yo quiero saber por dónde es que la gente va a caminar. Si yo no tengo garantizado por dónde la gente va a caminar, a mí esa obra de una vez yo tengo problemas. Porque yo tengo que pensar en que primero está el ciudadano. Pero aquí eso no se tiene claro. Fíjate que aquí hablamos mucho de metro, de monorriel, de ampliar, de carretera. Ciclovías. Hablamos de todo eso. Y yo te pregunto, ¿y dónde tú me tienes al peatón, al ciudadano? ¿Dónde tú me lo tomas en cuenta? ¿Dónde que va? Pues yo prefiero no ampliar una avenida si no tengo una acera para que las personas caminen. Pero aquí vivimos perdidos en eso. Es igual que con el tema de los árboles, que es lo que la gente te entiende. Las áreas verdes, las áreas de recreación donde la gente, la contaminación. Pero ¿cómo es posible que tú me agarres un área y me tumbe todos los árboles de que para poner columpio, para poner acera, y pero ¿dónde la gente se va a recrear, hermano? ¿A qué sector se refiere, don Héctor? A muchos. Todo ese malecón lo que yo veo a mí me da pena. El malecón de la capital dominicana es una barrera viva de la ciudad, no dicho por mí, no. Dicho por el científico más importante que ha tenido este país, que se llama el profesor Eugenio de Jesús Marcano. Eso significa que esa barrera viva, es decir, de árboles que debemos tener ahí, es para proteger a la ciudad de los huracanes y los ciclones, que nosotros estamos expuestos a que nos azoten. Y aquí ya hemos tenido la experiencia que cuando ha venido un huracán como George o como David y cosas así, todo lo que es construcción que está en el malecón lo ha tirado a la avenida. No se puede pasar. Nada más quedan plantados los árboles. Y ese malecón está hecho para que los árboles
uva de playa, manglares, cana, coco, almendras, les sirvan de protección a la ciudad por el salitre, por los vientos. Mira, en el campo, el que vive en el campo sabe lo que llaman barrera viva, que es que ponen en los potreros muchísimos árboles, uno al lado de otro. Cuando los vientos vienen, los árboles se fajan con el viento y le quitan fuerza. Héctor, uno de los mejores alcaldes que hemos tenido en la Santo Domingo, disculpe, ha sido el doctor José Francisco Peña Gómez. Este tema, cuando usted me habla del tema del master plan, ¿había algún plan para acá? ¿Algo ha quedado de ese master plan? ¿Algo se hizo? Sí, mira, comenzó cuando el doctor Peña Gómez recurrió a lo que se llama una misión italiana por sus relaciones con los países europeos. Y le mandaron un equipo técnico y durante 10 años trabajaron un plan que fue el desarrollo, sobre todo de lo que le llaman el polígono central. Durante 10 años. 10 años duraron ese estudio. Financiado por ellos, por los italianos. Todo eso. Y después llegó alcalde ahí, Corporán, después llegó Fello Suberví, y ese estudio que ellos comenzaron a hacer concluyó a los 10 años. Yo era regidor. Y ahí fue donde se decidió todo el crecimiento de este polígono central donde estamos, hacia arriba, regulado. ¿Cuál es una avenida? ¿Cuál es un área comercial? ¿Cuál es un área donde tú tienes que tener vía en un sentido, si es norte-sur, si es este-oeste? Todas esas regulaciones de ese polígono central se tomaron 10 años. Y fíjate que la ciudad capital, su crecimiento mayor es en el polígono central. Correcto. Porque fue que se estimuló desde esa vez. Nosotros decíamos, esta ciudad hay que hacerla crecer, ¿dónde? Hacia arriba, en el polígono central. Pero eso conllevaba una serie de medidas y de regulaciones que no se han ido aplicando. Por ejemplo, tú ves aquí la 27 de febrero. Nosotros estamos ahora mismo, este canal está frente al Supermercado Nacional. Tú te pones a ver el lado del Supermercado Nacional que está aquí, la 27 de febrero. Tú ves ese parqueo que los vehículos salen en retroceso. Eso está prohibido. Porque un vehículo de retroceso es un peligro. En plena avenida. En plena avenida. Y aquí hay varias avenidas que el parqueo en retroceso está prohibido. Pero aquí es un desorden que tenemos con los parqueos. O sea, aquí no se respeta nada. Inclusive varias de estas vías se estableció que nada más se podía permitir parqueo en el lado derecho de muchas de las calles de la avenida, para que tú puedas fluir, pero no se respeta nada. Héctor, entonces tenemos un problema no solamente de diseño, no hay institucionalidad en República Dominicana, porque ¿qué entidad del Estado debería decirle al supermercado, por ejemplo, mira, debes hacerlo de esta manera? Yo diría que más que un problema de diseño y de plan, aquí tenemos un problema de falta de autoridad. Aquí no hay autoridad, aquí todo está reglamentado. Este polígono central está reglamentado, pero no se aplica. Pero tú lo tienes que ver. Cuando tú andas por estas avenidas, frente a donde hay un dealer, lo que pasa. Los dealers han utilizado las vías principales, como la famosa Rómulo Betancourt, la Sarasota, la 27, y utilizan los frentes para recibir los vehículos que venden. Y tú te preguntas, ¿y el ciudadano por dónde pasa? Y eso es que falta regla, que falta plan. No, lo que falta es autoridad. Porque usted está violando la ley. Ahora, si nadie le dice nada, él va a sacar los vehículos todos los días, lo va a poner donde lo pone todos los días. Héctor, tenemos que tratar otro tema Fíjate, yo digo lo siguiente. Aquí todo está regulado, todas estas áreas están reguladas, pero no hay autoridad, no hay orden que imponga la autoridad. ¿Por qué no forma parte de una política de Estado? Claro, no, porque también tú llegas aquí a una alcaldía y una gente que no tiene visión de lo que es el manejo de una alcaldía, hermano. Mira, yo te voy a decir una cosa, la ciudad capital ha tenido mala suerte con los alcaldes. Un convero. Y no quiero decir. ¿No le gusta entonces el trabajo que ha hecho Carolina Mejía aquí en la ciudad, en el distrito? Mira, Carolina para mí es como si fuera una hermana mía. Pero ella nunca en su vida ha sido ni regidora, ni nada. Ella no tiene una visión clara de lo que es manejo de Pero se supone que tiene un equipo de trabajo. No, hombre, oye, tú aplicas lo que tú tienes en tu cabeza. A ti te pueden escribir 10 libros, pero si tú no tienes la vocación, tú no lo vas a hacer. Eso está mira, aquí cualquiera te hace un programa de gobierno, pero tú vas a hacer lo que tú crees. Mira, lamentablemente esta ciudad, con excepción de Fello Suberví, te pudiera yo decir, y de Peña Gómez, no ha tenido alcalde de vocación que conozcan del manejo de ciudad. Mira la visión que yo te estoy diciendo. ¿Tú dices, y Roberto Salcedo, por ejemplo? No, hombre, Roberto Salcedo también, su actividad era otra. Llegó ahí, Roberto Salcedo llegó ahí porque él puso 2 o 3 canastos en la ciudad y decía que sabía de municipalidad en ese tiempo. Yo era regidor en ese tiempo. No, hombre, cuando tú te pones a ver la verdadera... Mira,
Los problemas de esta ciudad requieren de personas que jueguen, mira, primero que tenga autoridad, que tenga vocación municipalista y que tenga claro los planes que tiene que ejecutar. Esta ciudad lo que es un desorden, hermano, un desorden de arriba abajo, como nunca. Y yo te pregunto, pero las reglas están, las reglamentaciones, la ley está ahí, bro. Tú te preguntas ahora mismo, ¿qué papel está jugando el ayuntamiento en el problema del tránsito en la capital con el problema de Intran? Tú no sabes, Intran está ahora mismo usurpando funciones del ayuntamiento y la alcaldía no dice nada, ni los regidores dicen nada. Usurpando funciones, eso de los giros a la izquierda, eso es materia del ayuntamiento. Aquí hay sentencias que han establecido, claro, que eso son responsabilidad oye bien, del Consejo de Regidores de los ayuntamientos, del Ayuntamiento de la Capital. Y no dicen nada. Héctor, hay otro escándalo ¿Me está entendiendo cómo es la cosa? Hay un tema... Yo te digo, con el tema municipal, a mí, mi experiencia, 12 años en el manejo de toda esta reglamentación y toda esa cuestión, aquí falta autoridad y orden para esta ciudad. Tengo que sacarlo del tema de la ciudad para que hablemos del campo. Hay un tema en el Instituto Agrario Dominicano que me gustaría que usted nos compartiera su opinión, y lo otro, en un país con tierra tan fértil, veo cada día la comida más cara, tampoco ahí veo un plan de producción agrícola para suplir de forma económica los productos. ¿Cómo usted está viendo el campo? ¿Qué pasa en el Instituto Agrario Dominicano? ¿Cuál es el planteamiento del PRD ante esta situación? Mira, este gobierno, como en todo, en sentido general, llegó al gobierno sin planes, sin un proyecto. Es muy perverso lo que usted acaba de decir. No. Yo conozco a los que están gobernando ahí. Eso no tiene Llegaron al gobierno sin un plan. Sin plan. Aquí, este gobierno no tiene rumbo. No tiene ni siquiera, oye, norte para dónde va. Mira, y el mejor ejemplo es el Instituto Agrario Dominicano, que tú estás diciendo ahora. El Instituto Agrario Dominicano fue creado por ley en el 1962. La famosa ley de la reforma agraria de la República Dominicana. Y ahora han decidido fusionar al IAD con agricultura. Pero una institución que está por ley, ¿cómo tú la vas a fusionar administrativamente? O sea, el IAD está por ley y tú la quieres fusionar con agricultura, que también está por ley. Esa es una función. Legalmente no procede. Eso es una función del Congreso Nacional. Correcto. Porque tú mandaste al Ministerio de Economía y al Ministerio de Hacienda a fusionar. ¿Y dónde tuvo que ir? Al Congreso Nacional, porque son dos instituciones por ley. Otro disparate también, pero bien. Ahí están la gente del Ministerio de Economía que cuando van a Hacienda en los pasillos chocándose con los otros empleados porque no hayan dónde se van a poner, porque ni eso tenían planificado, para ponerte un ejemplo. Y no ha cambiado en nada la situación. En el caso del Instituto Agrario Dominicano, oye bien, pasárselo a la agricultura, cuando todos los seminarios que tú has hecho del asunto agropecuario, lo que se plantea con el IAD es transformarlo. No era fusionarlo, pero el gobierno le dio la gana, a alguien se le ocurrió de fusionarlo. Pero fusionarlo con quién, con agricultura. Primero, administrativamente lo están haciendo. Ahí hay un desorden con los empleados gravísimo. Y segundo, usurpando una función del Congreso. Pero tú sabes lo siguiente, que lo están fusionando con agricultura. Agricultura tiene un proyecto agrario, porque la reforma agraria del instituto maneja todos los proyectos agrarios. El 45% de la producción de arroz del país descansa en la reforma agraria, para que veamos qué es lo que estamos tocando, poniendo en riesgo. Pero se lo están pasando a agricultura. Agricultura tiene un solo proyecto agrario, que es el de Manzanillo, y ha fracasado. O sea, agricultura no ha podido manejar el proyecto agrario de Manzanillo y le están pasando todos los proyectos del día de agricultura. ¿Tú crees que eso tiene sentido? Pero tú le preguntas a los técnicos agropecuarios que conocen de eso. Yo vengo también del área agropecuaria. Y cuando yo le pregunto, ¿y qué usted? Nadie está de acuerdo con eso. Ni los técnicos del PRM están de acuerdo con eso. ¿Cómo ves el campo? ¿Cómo ves al campo? El campo está en una situación muy difícil por lo siguiente. Y ahí es que vamos a tener planes. ¿Por qué el Estado le debe tanto dinero a los empresarios agrícolas? Porque este gobierno decidió favorecer las importaciones en detrimento de la producción. Aquí te dicen a ti, no, que aquí hay comida. Sí, pero la mitad de la habichuela hay que traerla de fuera. Sí. ¿Pero cómo así, Héctor? Pero claro, aquí la habichuela que se produce como la mitad, la otra hay que traerla de fuera, te va con la cebolla lo mismo, te va con el ajo lo mismo, y así te va con cada producto. Las importaciones en este gobierno han roto el récord. Ningún gobierno ha importado más comida que este. Han quebrado el campo, entonces. Pero mira el caso del arroz. En el arroz, porque ni siquiera la abundancia la sabe manejar. La producción de arroz de este año fue buena. Se está estimando que pudiera producirse unos 14 millones de quintales de arroz.
¿qué sucede? Que tú dices, bueno, pues la producción de arroz es suficiente para la demanda. Bueno, pero le metieron de importación más de 2,5 millones de arroz, de quintales de arroz importados. Entonces tú, con el arroz que tú tienes, ¿verdad? Más que tú importaste, ¿quién tú crees que se va a perjudicar con los precios? El productor pequeño y mediano. Pero no porque la producción ha sido súper abundante, sino por la importación. Porque ¿qué es lo que hay? La importación es el negocio. Lamentablemente. Entonces, si la visión tuya no es como país, que es producir más para importar menos, y la visión es diferente, es importando más y produciendo menos, estamos jodidos en el campo, hermano. Tú dices que el tema del precio, la inflación, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, indudablemente. Porque la economía se maneja con un tema de oferta y demanda. Y donde el Estado interviene, cuando tú tienes una sobreproducción, el Estado interviene para que el consumidor le llegue la comida a precios razonables. No vamos a decir que barato, pero razonable. Porque el que no puede perder es el productor. El productor no puede perder. Porque si el productor pierde, no vuelve a sembrar. No es poco inteligente, Héctor, en un tema tan sensible como la nutrición, la comida, no ponerle atención a eso, porque tenemos una canasta básica carísima que está rondando los 25,000 pesos porque dominicanos. Es lo que yo te decía ahorita, que tú puedes ser un gerente de una institución. Al final de cuentas, tú vas a hacer lo que tú crees, aunque te escriban 10 libros de lo que tú vas a hacer. Eso está demostrado. Tú buscas cada uno de los presidentes. Cada uno de los presidentes que hemos tenido, que le han hecho todos los programas de gobierno del mundo y al final hacen lo que ellos creen y en lo que ellos entienden y lo que es su visión y lo que es su vocación. ¿Qué es lo que está más activo en este gobierno? De todas las instituciones o de todos los sectores que tú ves que se mueven en el gobierno. ¿Qué es lo que tú ves más? El empresariado, ¿no? El turismo. El turismo. ¿Y cuál es la debilidad del presidente, el negocio del presidente y la actividad del presidente? El turismo. El turismo. Entonces, para que tú veas, yo soy de lo que creo que este país, que es importantemente o fundamentalmente agropecuario, debía tener una política agropecuaria privilegiada, prioritaria, porque además en el sector agropecuario te genera más empleo que en todas las otras actividades económicas que el país tiene. Y este es un país que sus condiciones naturales son un factor privilegiado para producir alimentos. Porque el problema es que la producción de alimentos tiene que ver también con condiciones naturales. ¿Por qué aquí se da la mejor azúcar de caña de azúcar? El cacao, el café, el tabaco. Pues son condiciones naturales que tenemos nosotros. A nosotros no se nos puede ocurrir producir manzana como se produce en Estados Unidos, porque las condiciones naturales de nosotros no son para producir manzana. Héctor, no lo escucho a usted, y es como si no hubieran asesores en el gobierno, porque me imagino que el nivel de conocimiento que usted tiene del campo debe tenerlo también el Ministerio de Agricultura. No, bueno, el ministro que está ahora mismo no, porque él lo que ha sembrado ahí en La Vega es víveres, que tiene una finquita particular de él, pero haber trabajado el sector agropecuario, pero el PRM lo tiene, el PRM tiene buenos técnicos, excelentes técnicos. ¿Y entonces? No, porque es que la visión del presidente no es esa y de los grupos que están dominando no es esa. Tú no ves que están prefiriendo la importación. Todos los técnicos que hemos trabajado en el campo, que conocemos la vida del campo, que conocemos la experiencia del campo, valoramos lo que es el trabajo del campo y estamos convencidos de que este país puede ser autosuficiente en los alimentos que necesita la población. Estamos convencidos. Mira, solamente el cultivo de arroz te genera a ti de manera directa cerca de 250,000 empleos. Directa. ¿Cuántas actividades en la República Dominicana te pueden generar todos esos empleos? Y estoy hablando de un solo cultivo. Y te va cada uno. Mira, por ejemplo, mira el caso del cacao. Precios récord a la hora del cacao. ¿Qué tú has visto que ha hecho el gobierno para aprovechar los precios que tenemos ahora a nivel internacional? La verdad, nada. Nada. Y aquí hay una serie de actividades que tú las haces con el cacao y en un año le puedes aumentar la producción de ese mismo cacao que tú tienes en más de un 10%. Con una sencilla labor. Un programa a desarrollar, pero no importa. Y el café también, precio altísimo. Pero eso lo sabemos porque lo hemos vivido. Ahora, para eso hay que tener visión,
vocación, pensar en su país. ¿Han Mire, hecho ustedes como partido llamados al actual gobierno? nos hemos cansado de decirle que esa visión de preferir la importación en detrimento de la producción es un error, porque eso tiene que ver con el empleo. Mira, para combatir la pobreza en un país como el nuestro sobre todo, el objetivo debe ser el empleo. El empleo. Entonces tú dices, bueno, el empleo. Perfecto. Si la agropecuaria es donde tú puedes generar la mayor cantidad de empleo, porque el dominicano tiene una ventaja, y eso lo decía don Juan Bosch en aquellos tiempos. Si algo sabe hacer el dominicano es sembrar y cosechar. Nosotros lo llevamos en la sangre. El dominicano tiene un apartamento, vive de una vez, comienza a sembrar hortalizas en un pedacito, en un canterito, porque tiene la vocación, es la cultura. El recurso humano nosotros lo tenemos. Ahora tú tienes que estimularlo, tú tienes que incentivarlo a que se dedique a eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, tú como país, tú tienes que decir, mira, si este gobierno le diera la atención que le da al turismo, le diera un 20% al campo de eso, oye, nosotros tuviéramos bollante en comida aquí. Fuéramos una potencia alimentaria. Una potencia alimentaria. Y no solo eso, mira, aquí hay temas que a veces no se tratan mucho. Hay lo que le llaman aquí la producción de angula, que son las anguilas chiquiticas que parecen... Lo he visto en las terrenas, ¿no? Que parece un cabellito. Sí. Tú no te imaginas la mina que eso. Los que se dedican a eso dicen que eso deja más que la droga. Uno ve la noche en las terrenas las luces, ¿no? La gente pecando, cogiendo a las angulas en la desembocadura de los ríos que desembocan al mar y ahí que las... Pero de nuevo es privado, el Estado no incentiva, no ayuda. Que no, el Estado da una licencia, eso es un negocio que deben investigarlo. Ese negocio deben investigarlo. Yo he dicho que el Estado debe asumir eso como algo importante. Aquí eso no se habla, pero eso deja más dinero que la droga. Hay gente que en una noche gana más que cualquiera en una tienda o un negocio cualquiera ahí, pecando. Y se matan peleando, pero ese negocio está suelto. Héctor, tengo que sacarte por un tema de tiempo de ese Pero tema. yo poniendo cosas como ejemplo Sí, que el sí. Estado debe poner atención y tiene que ver con la agropecuaria. Porque al final de cuentas, y yo lo que digo es lo siguiente, el renglón más importante para tú generar empleo en un país como este, como la República Dominicana, es el sector agropecuario. Bueno, y lamentablemente no se le está poniendo Bueno, atención. Héctor, vamos a hablar del tema productivo. Tampoco puede ser un país productivo si no hay energía eléctrica. Eso es lo peor. Vi una señora ayer bastante desesperada en una oficina de una de las sedes porque casi se le triplicó la factura eléctrica y además se le había podrido toda la mercadería en la nevera. La EDE no se hace responsable de la comida que se pudre y encima le triplica el precio de lo que tiene que pagar por la energía eléctrica, que ya es un abuso. Pero aparte es un acto criminal cobrar de más. ¿Cuál ha sido la opinión del PRD sobre eso? Nosotros hemos dicho que con relación al sector eléctrico está demostrado en los 5 años que tenemos, porque no es que nosotros no lo inventamos. Tú tienes más apagones, una facturación más cara, ¿verdad? Mayor gasto corriente, mayor pérdidas. Todos los índices que tú mides. Héctor, ¿basado en qué le triplicaron o le duplicaron la factura eléctrica a los dominicanos? No, es una estafa, es una estafa. ¿No es un acto criminal eso? No, es una estafa, es una estafa. Y yo te lo digo más sencillo. Es una estafa. Donde yo vivo, en el edificio que yo vivo, hay una planta eléctrica. Teníamos quizás 6 meses que no se nos iba la luz. Y estamos pagando una factura, ¿verdad? Lo que dicen el área común que se maneja con la planta. Y todo eso. Bueno, la planta en estos meses últimos ha habido que usarla mucho. Y cuando tú dices, bueno, pero si yo estoy gastando 100 galones de gasoil para poder mantener mi planta prendida durante este mes, yo espero que la factura venga más bajita. ¿Qué pasó? Más bajita. Igual y más alta en algunos. Y entonces la inversión que yo hice en los 100 galones de gasoil, ¿quién me la responde? Significa que el contador no lo está midiendo. No, que significa que es una estafa. Una estafa. Pero mira. Te facturan además un mes que no has consumido. Sí, porque eso, y tú vas a la queja y te vas y te quejas y tienes que pagar y seguirte quejando y no pasa nada. Y tú ves, pero ¿qué? Ahí pasa lo que hemos hablado. Tampoco hay planes. Ahí se llegó sin ningún plan. Ahí se llegó, mira. Y habían planes, inclusive licitaciones hechas, de que se dijo, mira, en los próximos años, 4 años, necesitamos garantizar una generación de en los primeros 2 años 600 megas y en los otros 2 años 600 megas más, 1200 megas
para poder satisfacer la demanda de los próximos 4 o 5 años. Perfecto, eso se sabía. Lo de la distribuidora, había que invertir cerca de $200 millones en la distribuidora para que haya contadores, para que haya transformadores, cables, todo eso se sabía. Todo eso estaba en un plan. Todo fue al revés. No se instalaron la planta. Como no se instalaron la planta, el déficit de generación, ¿con qué lo están supliendo? Con una barcaza que trajeron aquí, que está funcionando en ASA sin permiso medioambiental, sin un estudio técnico que la avale, sin lo que llaman la consulta social. O sea, el gobierno es el primer violador de la ley de medio ambiente. Que en cualquier parte del mundo el ministro de Medio Ambiente estuviera demandado y preso en el día de hoy, en una situación como esa. Donde tú tienes 3 barcazas y hay una de 68 megas, que ahora viene una más grande de 200 y pico de megas para sustituir esa, atentando contra la fauna marina y todo el medio ambiente en torno a ese lugar. Y eso lo está auspiciando el gobierno. Que esa barcaza te genera una energía que mientras la Punta Catalina vende a 12 o 10 centavos de dólar el kilo que te produce, eso es de 28 para allá. O sea, más cara la energía. Entonces, todo eso está auspiciado el gobierno. ¿Qué produjo todo eso de la barcaza? El no haber cumplido los planes y los trabajos que se han hecho durante 5 años. Y la gran pregunta que uno se hace es, si en 5 años ese equipo eléctrico ha fracasado, ¿por qué el gobierno no lo cambia? Y ese equipo eléctrico que está ahí, en su mayoría, con excepción de la empresa hidroeléctrica y con excepción de la empresa de transmisión eléctrica, con excepción de esos dos, ese equipo que está ahí responde al sector privado vinculado al negocio de la energía. Héctor, en línea con su respuesta, ¿a qué está jugando el gobierno entonces? No, la improvisación. Y yo diría que este es un gobierno que... Pero está jugando con la paciencia de la gente. Sí, lamentablemente. ¿Por qué lo hace? Lamentablemente. ¿Está mal asesorado el gobierno? No, yo creo que... ¿No logra ver, no está conectado con la sociedad? No, yo creo que el gobierno está caracterizado, como dice el informe del Departamento de Estado, un gobierno que se ha caracterizado por, para mí, lo califica de incompetente, estoy de acuerdo. Corrupto, estoy de acuerdo, y yo le agrego la improvisación. Héctor, cuando ocurrió el estallido social en Chile, y todos hablan de eso, Sebastián Piñera dicen que estaba completamente desconectado de la sociedad, de lo que pasaba en el país. Y cuando uno mira, usted comentaba antes de que podría haber un estallido social en República Dominicana, vemos algunos el mismo nivel de desconexión entre el Estado y el pueblo. ¿Cuál es su opinión? Yo diría que no es que de conexión, sino que el problema es que la mayoría de los funcionarios que están en el gobierno responden más a sus intereses particulares de grupo que al interés del país. Tú te notas claramente lo siguiente. Mira, y no hay nadie cercano al presidente que no, le diga, el presidente Luis, está, porque el presidente también esto está mal. El presidente está igual. El presidente está improvisando, el presidente está mintiendo, lo vemos acá. No tiene amigos que le comenten. No, él no oye a nadie, ni hace caso. Él tiene una característica muy especial de que es lo que él cree y punto. Mira, porque él lo sabe, mira. Todos los consejos de gobierno que el presidente ha hecho en la provincia y esas reuniones de que el gobierno con la provincia y todo, ahí le han expuesto y le han reiterado en varias ocasiones los problemas que tiene cada... Cuando un funcionario falla. Sí, todo eso. Por ejemplo, el tema de educación de las escuelas, que el presidente... Oye, el tema de las escuelas es todos los años se lo dicen al presidente en su cara y a los funcionarios en cada pueblo. Mira, falta la escuela de tal sitio, la escuela esta, la cancha, todo se lo dicen. Ahora, ¿qué tú puedes esperar de un gobierno que para este año 2025, en su presupuesto, oye bien, presupuestó invertir en inversión pública, lo que llaman obra, 198,000 millones de pesos? Presupuesto, ¿verdad? Que es muy poco, 2 y pico %. Es la inversión más baja que el gobierno alguno puede hacer. 198,000 millones presupuestó, y es baja, ¿eh? Y al mes de septiembre, decía al mes 9, ha ejecutado nada más 50,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que si en 9 meses ejecutó 50,000 millones, ¿tú crees que los 148,000 millones que faltan lo va a ejecutar en 4 meses, 3 meses? No. Héctor, tú hablabas de improvisación. En el tema de educación se vio lo mismo, no estaban listas las aulas. Hay una crítica muy fuerte de la EDP que tampoco habían los recursos. Pero claro, pero ¿tú crees que eso sorprendió al presidente de las aulas? A toda la provincia que él iba y reunía a las autoridades y reunía a la comunidad,
para de que escucharlo. Todo el mundo le decía, la escuela tal, la escuela tal, la escuela tal. Él lo sabe. Héctor, tengo que hacerte una pregunta porque ya nos tenemos que ir. Y yo te voy a preguntar que no seas lo más honesto posible. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. El 80% de la diáspora fuera no votó en las pasadas elecciones y uno de los enojos, la molestia más grande que tiene la diáspora es que no se sienten acogidos en ningún gobierno, que ellos cuando van los candidatos allá a los Estados Unidos le comentan, pero al final no termina absolutamente nada. Y en las últimas elecciones no se sintieron identificados con ninguno de los candidatos. Pero en el caso de República Dominicana la abstención fue de casi un 48% Sí. de la población que no fue a votar y están muy enojados con la clase política. ¿Cuál dirías tú que es la gran verdad de esta situación y cómo pretenden ustedes, la clase política dominicana, revertir ese sentir del dominicano? Yo pienso que tanto en la situación del exterior, que yo la viví también, una gran abstención, ahí inciden varios, Están muy enojados. sí, inciden varios factores. Primero, los representantes que han escogido allá no han respondido a la expectativa que es la población y también los incumplimientos. O sea, este gobierno prometió muchas cosas, inclusive la eliminación del 10% de los $10 para la entrada, que le prometió, el día de hoy todavía no ha resuelto eso. O sea, el dominicano del exterior se siente que no le han cumplido la promesa que le han hecho. Eso es verdad. Y además hay dificultades de la logística con la Junta también, pero bien. Y la situación que ellos están viviendo allá. Pero en el caso de la República Dominicana también hubo la abstención más alta. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el famoso clientelismo político. ¿Ustedes hacen un mea culpa? Sí, sí, sí. Y además, todo esto que estamos viendo ahora que está pasando, de los desencantos y los arrepentimientos con tanta oferta de gobierno que no se le cumple, son de las cosas que están afectando, diría yo, nosotros, la credibilidad y la imagen de la actividad política y de los dirigentes políticos. Eso es verdad. Y mira lo que estamos viendo ahora, la gente se siente engañada por muchas de las ofertas que este gobierno le vendió al país dos cosas importantes, que fue la lucha contra la corrupción, una bandera de lucha que creó hasta un movimiento que llamaba Marcha Verde. ¿Y qué está pasando ahora? Las encuestas que tú haces, y de las últimas que se han estado entregando, te revelan que la población, cuando tú le preguntas a la corrupción, te dice, estos son tan ladrones como los anteriores. Entonces, eso es lo que tiene preocupado. ¿Y cómo cambiamos eso? Eso es lo que tiene preocupado al presidente Luis Abinader, que ya, además de pasar de que son tan ladrones como otras, la cosa está pasando a decir que estos son más ladrones que los otros. Y que los otros por lo menos resolvían y eran eficientes y robaban. El tema, Héctor, es que si esto crece, va a volver una minoría a gobernar una mayoría. No, yo creo que ahí, para tú revertir eso, tú ahora tienes que generar confianza en la población. Porque yo soy de lo que digo, que no todos los políticos son iguales. Pues yo no generalizo, como digo, todos los artistas no son iguales, ni todos los médicos son iguales. Ahora, aquí hay que hacer un trabajo para generar confianza en el electorado. ¿Ustedes están en eso en el PRD? Nosotros estamos en eso en el PRD, y no solo en el PRD, inclusive en la Junta Central Electoral, el Instituto Capel vino aquí a hacer una investigación con el tema de la abstención electoral. Y una de las cosas que nosotros le dijimos a ellos que hay que hacer, y que hay que hacer hasta de los partidos, es que hay que trabajar al votante para que también el votante aporte algo a esa situación, que sepa votar, porque tú sabes qué es lo que pasa. Que uno se queja, por ejemplo, la población se puede quejar de un mal diputado, de un mal alcalde, de un mal senador, pero ¿quién vota por ellos? Es la población que vota por ellos, teniendo buenas opciones, porque a veces tienen buenas opciones, pero no votan por ese, porque ese nos da cuarto, ese nos riega dinero, y entonces votan por el que da dinero, y cuando viene a ver, después nos quejamos, un diputado sinvergüenza que está ligado al narcotráfico o a la corrupción. Entonces, tú tienes que crear conciencia para que la sociedad, el dominicano, sepa también la importancia de su voto. ¿Hay justicia en la República Dominicana, Héctor? ¿Hay justicia para ti en República Dominicana? Mira, yo diría que hemos avanzado, pero la justicia dominicana también ha sido utilizada como un mecanismo, diría yo, de lo que se conoce en América Latina de la judicialización de la política. Lamentablemente, que eso está afectando el Poder Judicial. O sea, la imagen de la justicia dominicana, cuando se emprenden casos contra un funcionario del pasado o contra un dirigente presente por cuestiones políticas, al final eso termina afectando el propio Poder Judicial. Héctor, lo consulto porque se cumplieron 6 meses del caso del YECSEC y no hay nadie detenido. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿tú crees que a 6 meses después las propias autoridades no le hayan explicado
sobre todo a los dolientes, a los afectados, a los familiares, a la población. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hay nadie detenido, Héctor? ¿Cuál es la gran verdad detrás de eso? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse, porque tú como gobierno es el primero que debe propiciar eso, que haya realmente una acción contundente sobre eso. Lo que estamos hablando es que cuando tú no tienes en cuenta al ciudadano, que si tú no estás claro de que al ciudadano tú tienes que rendirle cuenta, esas cosas pasan así 6 meses. Mira, nosotros como PRD denunciamos, llevamos a la Procuraduría y llevamos a la Comisión de Ética Gubernamental una denuncia importante. El famoso, vamos a decir, programa de residuos sólidos que se llama DO Sostenible. Ese programa, ese plan con la ley que tiene que ver con la ley de residuos sólidos comenzó a aplicarse en el 2021. De los cuartos de la población se recaudaron 7.000 millones de pesos. Desde el 21 hasta ahora. De esos 7.000 millones de pesos se utilizaron 3.000 millones de pesos para pagarle a los operadores de vertederos. De esos 3.000 millones de pesos que se utilizaron para pagarle a operadores de vertederos, a 5 compañías, a solo 2 empresas, a una le pagaron 1.100 y pico de millones y a otra le pagaron 1.300 millones. De los 3.000 millones. Y nosotros hemos dicho que se investigue eso. Porque las informaciones que nosotros tenemos es que la capacidad de esas empresas, una de ellas, sobre todo, una de ellas, la capacidad de su vertedero, no da para que le pagaran tanto cuarto. ¿Qué pasó con el vertedero Duquesa? Eso comenzaron desde que el gobierno comenzó a decir que lo están cerrando y todavía no han terminado. Pero ese es otro tema. Ahora, el que yo te estoy diciendo es grave. Porque nosotros decimos, ¿cómo es posible que a un vertedero que está operando basura de los cuartos del pueblo se le paguen 1.300 millones de pesos? Nosotros pedimos que se investigue eso y el Ministerio Público y la Comisión de Ética, al día de hoy, nosotros lo denunciamos a finales de julio y ya estamos en octubre. Ustedes entregaron el expediente, todo le llevamos y toda la documentación oficial. No tenemos respuesta ninguna. Y estamos hablando de 3.000 millones de pesos. Y supuestamente quedaban 4.000 millones que no sabemos qué pasa con eso. Héctor, tenemos que despedir el programa, pero quiero dejarte unos segundos para que tú le digas a la población dominicana la gran verdad de si podemos seguir confiando en la clase política. Yo creo que sí, porque mira, nosotros con todas nuestras debilidades, hay algo que la República Dominicana, en América Latina sobre todo, es envidiable. Y es que la clase política, a pesar de todo y a pesar de toda la situación de la democracia, hemos garantizado la estabilidad democrática en la República Dominicana. Yo creo que nosotros debemos corregir, como tú lo dices, se ha degenerado mucho en la actividad política, pero al final de cuentas, cuando tú pasas balance, debemos pensar en mejorar y de avanzar. Y yo creo que y garantizar la estabilidad. Ahora, yo creo que también el dominicano, nosotros tenemos que hacerle conciencia para que emita un voto de conciencia. Aquí hay opciones, tú te vas a los partidos, hay gente sinvergüenza, como en toda parte, como en la sociedad, pero hay gente seria también. Y hay gente dispuesta a sacrificarse por su país. ¿Están abiertas las puertas del PRD para gente nueva? Nosotros hemos decidido abrir las puertas del PRD y sobre todo entendemos que fundamentalmente para crecer tiene que ser con la juventud. Y en eso estamos trabajando, precisamente en esta semana, el sábado, en la mañana, nosotros vamos a presidir una reunión que estamos convocando a todos los dirigentes jóvenes, nosotros los presidentes de juventud de cada municipio, para ya ahí comenzar un plan de trabajo y de captación de jóvenes, con las puertas abiertas. Y sobre todo a los jóvenes yo los invito a que participen de la política, porque lo que estábamos hablando ahorita, si le dejamos la política a los sinvergüenzas, después no nos quejemos. Vamos a buscar nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres, y sobre todo jóvenes, para que incursionen en la política, porque la única manera de usted poder decidir a favor de su pueblo es usted yendo a los espacios de poder donde se toman las decisiones. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Ya lo han escuchado en sus palabras y es muy lindo escuchar además de un político decir que hace un mea culpa y de que hay esperanza aún para nuestro pueblo. Esto fue La Gran Verdad con Nelson Valdés. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.